Hola, buenas, soy Elena y vamos a ver la asignatura de atención al paciente. Haremos un resumen de más o menos todo lo que hemos estado englobando, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. Empezaremos por citación del paciente, en el cual nuestro sistema sanitario público español cuenta con dos modelos, la atención primaria y la atención especializada. La atención primaria podemos englobar más los centros de salud que se encuentran en cada zona donde vivimos nosotros, o la atención especializada son más los hospitales y centros especializados en realizar las técnicas que mande la atención primaria. Algunas características de la atención primaria sería promoción de la salud, su accesibilidad, capacidad de resolución, derivación de esa atención primaria a la atención a un centro especializado, la atención especializada, prevención de la enfermedad. Otra de las características con respecto a la atención especializada sería la complejidad técnica, la especialización que tienen ya, la derivación de un centro primario al especializado, medios diagnósticos, tanto medios diagnósticos como terapéuticos, y asistencia ambulatoria también. Bueno, la identificación del paciente, todo paciente, su información clínica siempre quedará almacenada en el historial médico. Aquí se almacena las fechas, el tipo de prueba, el día concreto, toda su información clínica de cada persona está archivada siempre en la historia clínica, en su historial médico, perdón. Y cada paciente al ingresar a un hospital o a un centro sanitario debe llevar una pulsera identificativa, en el cual vendrá su nombre, la hora a la que ha sido fichado, todo eso. Luego, la comunicación con el paciente, para nosotros los sanitarios es muy importante, ya que siempre tenemos que hacer sentir al paciente y a las demás personas mucho mejor de lo que realmente esté, o intentar que estén más contentos y que no estén tan tristes ni puedan sufrir tanto. Esa es la labor, yo veo, más importante que tiene nuestro trabajo. Puede haber alguna serie de dificultades en la comunicación, tanto por parte de nosotros, del emisor, como del receptor al recibir el mensaje, alguna dificultad en el mensaje, lo que es el contexto o el canal. Luego, tipo de comunicación tenemos dos. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La verbal, como ya conocemos, sería la oral, la hablada o la escrita. Y comunicación no verbal, pues tenemos tres tipos: la kinesia, la prosémica y la paralingüística. La kinesia estudia los movimientos y los gestos que podemos tener a la hora de establecer la comunicación. La prosémica un poco lo que es la distancia a la hora de hablar de las personas, el tono, los gestos. La paralingüística, si a lo mejor una persona te está diciendo el lenguaje chillándote, o si te lo está diciendo un poquito más triste, más bajito, más apenado. Luego tendremos una serie de barreras e interferencias en la comunicación que se pueden dar, y tenemos algunas soluciones para ellas. Las barreras principales que nos encontraremos serán barreras semánticas, fisiológicas, físicas, administrativas y psicológicas. Las barreras psicológicas, pues, es la afinidad que tú tengas con las personas, los prejuicios. La semántica, pues, puedes tener, a la hora de tener un distinto idioma, usar tecnicismos que no sean conocidos por ambas partes. La barrera fisiológica es propiamente el estado de la persona, si se encuentra un poquito más deprimida, más alegre. Luego tenemos la barrera física, que es si en el momento de esa comunicación hay mucho ruido, la distancia a la hora de hablar. Y luego la barrera administrativa, que son las estructuras de organización o planificación en el acto de la comunicación. Algunas de las soluciones: escucha activa, siempre tener empatía con los demás, intentar ponerlo en el lugar de los demás, siempre que el mensaje sea breve y claro, y lo más claro sencillo. Usar comunicación no verbal, intentarlo, y intentar que haya siempre una buena comunicación, una buena comprensión y una buena retroalimentación del mensaje por parte del receptor. Luego, la salud y la enfermedad, estos dos conceptos tienen un montón de definiciones,
pero las más adecuadas serían las siguientes. Para salud es el estado completo de bienestar tanto físico y social de la persona y no solo la ausencia de su enfermedad. Y de enfermedad sería alteración o desviación del estado fisiológico de la propia persona por causas en general conocidas y manifestadas, que al final se manifiestan en signos y síntomas y tiene una evolución que normalmente es previsible. Luego, los factores que pueden influir en la enfermedad, tenemos tanto factores personales como los ambientales. Los personales pues son los factores relacionados propiamente con el individuo, con el autoestima que éste tenga, la manera de afrontar la vida, la relación que establezca con los demás, todo va en él. Eso ya depende un montón también si se encuentra en la etapa de niño, de joven o adulto o ya de anciano. Puede cambiar un poquito. Y factores ambientales engloba ya tanto su entorno físico, sociocultural, sociosanitario, todo eso se engloba ahí. Si tiene cuenta con una buena sanidad, su buen entorno, haber nacido en un buen país, pues tenemos mucha suerte de haber nacido donde hemos nacido. Luego, tenemos una serie de mecanismos que casi siempre se dan frente a la enfermedad, las cuales serían los siguientes. Siempre en negación del proceso, el paciente se niega a aceptar su enfermedad y le cuesta un montón afrontarla y aceptarla así. Luego la ira pueden volverse un poco agresivos y rechazar su situación. Regresión, intentan proyectar vivencias suyas del pasado, regresan un montón a lo que es su pasado, su infancia. Proyección, siempre se proyecta en las demás personas, paga su dolor con las demás personas que a lo mejor lo están cuidando, puede llegar a utilizar la enfermedad, llega un momento de racionalización, intenta justificar su actitud el paciente y por último ya la aceptación. El paciente pues ya tendrá que terminar aceptando su situación y la enfermedad que le ha tocado. Luego, tenemos apoyo psicológico al paciente, empezaremos con pacientes con patologías crónicas. Estos pacientes se caracterizan por tener múltiples causas, un montón de causas. Tienen una duración prolongada y produce incapacidad, se sabe que le va a producir una incapacidad. Este estado, la gente puede sufrir mucha ansiedad, mucho estrés, y se produce un momento de una crisis emocional muy fuerte. Las reacciones más frecuentes pues serán la negación, como hemos dicho antes, el rechazo, la búsqueda de apoyo en los demás y puede tener repercusiones tanto en el área personal como social como familiar. En el área personal, en la autoestima, cómo te ves a ti mismo, en el área familiar, con tus familiares, las personas que te rodean, y social con tu entorno, tus amigos, pues a la hora de relacionarte no te puedes relacionar bien y te sientes un poquito mal y desplazado, se produce una situación de rechazo y de sentirse muy solo. Luego, en pacientes geriátricos, estos pacientes experimentan una etapa de muchos cambios. Suelen ser pacientes pluripatológicos que a lo largo de su vida ya han podido ir desarrollando más enfermedades, le empiezan a aparecer problemas en los huesos, en los riñones, entonces como ya digo pueden empezar a aparecer muchas patologías. Pueden tener enfermedades ocultas que a lo mejor ni sepan, son pacientes con patologías muchas crónicas que ya saben que la van a tener para siempre y necesitan unos cuidados paliativos ya para siempre, para toda la vida. Y estos pacientes también pueden tener problemas sociales. A la hora de relacionarse, a lo mejor le dan vergüenza preguntar alguna cosilla, siempre tienen problemillas a la hora de relacionarse y lo sufren mucho. Pueden presentarse algunos cambios en su vida cotidiana, como pueden ser los trastornos del sueño, que por la noche no pueda descansar bien ni él ni a lo mejor la persona que cuida, en el apetito a la hora, como ya hemos dicho, de relacionarse, porque pierde
su pérdida de... se produce una pérdida de la adaptación a su entorno social. Es decir, tanto niveles cambios a nivel biológico, social y psicológico de estos pacientes. Paciente terminal, pues es una enfermedad sin posibilidad de recuperación y que su esperanza de vida, como hemos dicho, es poca. Para esta enfermedad lo que existe son los cuidados paliativos. No, se sabe que es una enfermedad que no tiene cura, entonces intentaremos hacerla lo más amena posible y que el paciente sufra lo menos posible con estos cuidados paliativos. Para cada enfermedad pues ya sea el cuidado determinado y ayudarlo a llevarla mucho mejor, a que le duela mucho menos y a que esta persona pueda pasar su vida lo mejor posible. Este tipo de enfermedad es característica el periodo de duelo. Tiene que pasar un periodo de duelo en el cual entra en una etapa de negación, como ya hemos dicho antes, niega la enfermedad, no le está pasando a él. Otra etapa de agresividad, vuelven un poco agresivos. Por último, llegan a la negociación. Luego la depresión, se hunden un montón y se entristece mucho. Y por último, la aceptación. Por último, pues ya tendrán que aceptar la enfermedad y vivir con ella. Por último, tenemos los pacientes niños y adolescentes. Para mí son de los que más pueden sufrir porque se encuentran en una etapa en la que realmente son todavía muy inmaduros, pienso yo, que no han vivido a lo mejor todo lo que ha vivido una persona más mayor y lo puede llegar a afrontar de una manera diferente. Los niños sufren, para ellos es un impedimento muy grande a la hora de relacionarse, de jugar. Los niños de chiquititos tienen un poquito, no más de maldad, pero no se dan cuenta a la hora de decir las cosas y pueden hacer un poquito de más daño. Los adolescentes igual sufren, tienen mucho miedo al deterioro de su imagen física, su baja autoestima, entonces pienso que lo sufren mucho. La pieza clave es el apoyo familiar, siempre los padres, siempre con ellos. Luego ahora venimos las constantes vitales, las cuales son 4, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura. La presión arterial, los valores normales, sería la sistólica de 120 milímetros de mercurio y la diastólica 80. El lugar de la toma, la arteria humeral, y la patología sería o hipertensión mucha o hipotensión poca. La frecuencia respiratoria iría de 12 a 20 respiraciones por minuto, los valores normales. Si nos pasamos de eso, pues estaríamos que taquipnea, más de 24 por minuto. Y bradipnea si es menos de 10, el corazón va muy lento. Bueno, la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. Y para tomarla, pues la arteria radial, la muñeca, la carótida, la patología, pues taquicardia, si el corazón te va muy rápido, más de 80 pulsaciones por minuto, y bradicardia si va el corazón muy lento, menos de 60 pulsaciones por minuto. Y por último tendríamos la temperatura, los valores normales irían desde 35,8 a 37 grados. El lugar de la toma, con el termómetro lo colocamos aquí en la sila y esperamos a que pite, ya no lo habremos tomado. La patología, hipotermia, mucho frío, valores por debajo de los 36 grados, y febrícula normal, el estado normal, y fiebre ya es la temperatura muy alta, más de 38 grados. Luego, los primeros auxilios. Tenemos los primeros auxilios, que es el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la actuación inmediata en el lugar de un accidente, en un accidentado, y ayudar en todo lo posible antes de que venga la ayuda especializada de los médicos. Su objetivo, evitar infecciones y lesiones secundarias, mantener vivo al accidentado lo mejor posible, evitar nuevas lesiones, aliviar el dolor lo máximo posible. Tendremos el PAS, el cual P-A-S, P de proteger, A de avisar, S de socorrer. P, protegemos el lugar de los hechos, protección del accidentado, señalizaremos el lugar, avisaremos a los servicios de socorro, es decir, al 112, eso lo primero, informándole el lugar exacto, el tipo de accidente, las personas implicadas,
tu identificación, identificarte lo primero. La S de socorrer, aplicando los conocimientos, actuando rápidamente, pero siempre con calma. Tenemos el triaje, es el método SHORT. El triaje de múltiples víctimas es un método que establecemos en los momentos de accidente de a lo mejor varias víctimas, las clasificamos por orden de prioridad de gravedad, del más grave al menos grave. Rojo sería el más grave, el que necesita atención inmediata, ya sea por una contusión bastante grande, una hemorragia en la cabeza, ya te digo, un traumatismo craneal, algo grave. Emergencia naranja, también es gravecito, pero un poquito menos, podría esperar de 10 a 15 minutos. Sería una contusión fuerte también, un hueso roto. Luego, urgencia, que es amarillo, podría esperar menos grave, un poquito menos grave. Serían eso, las personas igual con algún hueso partido, alguna herida grave, pero que puede esperar, una herida sin más. Y una urgencia menor, que sería el verde, ese estaría bien, sería como una persona con mucha ansiedad, a lo mejor por el impacto y el momento del accidente, un poco aturdida, pero que esté bien y no presente ninguna lesión grave. Y el negro ya es la persona sin posibilidad de recuperación, que puede que esté muerta o ya se puede hacer poco por su vida. Luego tenemos la valoración primaria y secundaria, es el método ABC, Airway, Breathing, Circulation. Airway es el nivel de conciencia del paciente. Comprobaremos que la vía aérea está bien abierta. El B de Breathing, tendremos para valorar esa asistencia de refuerzo respiratorio, veremos cuántas veces se le levanta la caja torácica por minutos, para contar sus respiraciones. Y circulación, valoraremos el pulso cardíaco y la presencia si tiene alguna hemorragia o lo que sea. Luego la RCP, en adultos, en niños y en bebés es más o menos igual. Explicaremos la de los adultos contando los matices. RCP, reanimación cardiopulmonar. Cuando le pasa a una persona corriendo, nos situamos de rodillas a su lado e intentamos comprobamos la vía aérea, escuchamos su respiración, vemos a ver cómo se encuentra de consciente esa persona o si respira o no, y procederemos a colocar el talón de nuestra mano al lado, justo aquí en el pecho, en el medio, justo al lado de los dos pezones y donde está el esternón. Colocaremos aquí el talón de la mano y justo encima colocaremos el otro, con los brazos bien estirados y utilizando toda la fuerza de nuestro cuerpo, realizaremos 30 compresiones y 2 insuflaciones. Luego, serán más o menos 100, tienen que ser 100 por minuto, al ritmo de 100 compresiones por minuto. Y en niños sería más o menos igual, pero solo con una mano, para no causar tanto daño, y en bebés serían con los 2 deditos. Y en niños y en bebés también ver si ha podido haber alguna obstrucción de la vía por un cuerpo extraño o lo que sea. Luego, valoración secundaria. Para la valoración secundaria, ¿qué partes veremos? Pues lo primero de todo, la conciencia, si la persona se encuentra consciente y reacciona a los estímulos. La cabeza y el cuello, primero observaremos la cabeza, si no tiene ninguna hemorragia por el cráneo, ni puede tener ninguna brecha, ni nada de eso, ninguna herida grande. Veremos las orejas, si hay presencia de alguna hemorragia dentro de la oreja, rinorragias, por dentro de la nariz, en la boca, todo lo observaremos bien, y el cuello también. El tórax, veremos si hay la presencia de alguna contusión fuerte, de algún golpe fuerte, si hubiese alguna hemorragia o herida abierta. Y en el abdomen igual, si hubiese alguna herida abierta, si hubiese indicios de algún hueso roto, lo que sea. La pelvis, hay que tener mucho cuidado con los huesos de la pelvis, son bastante frágiles. Bueno, frágiles, son huesos grandes y tendremos que observar si se ha podido producir la rotura de algún huesillo, lo que sea. Y por último ya las extremidades tanto inferiores como superiores, los brazos y las piernas, y lo mismo, si tiene alguna herida, puede haber la presencia de algún hueso roto, lo que sea. Luego, las pacientes con necesidades especiales, veremos la lipotimia, hipoglucemia. Lipotimia es la pérdida breve del conocimiento,
de la conciencia, a lo mejor por estar en un bullicio con mucha gente, hace mucha calor, el cuerpo pierde esa energía y pierde la conciencia y te puedes caer al suelo, incluso desmayarte. Síntomas: debilidad, palidez, una sudoración fría, pérdida de la pigmentación de la piel, te empieza a poner un colorcillo blanco, la visión borrosa, tienes el pulso muy débil. La mejor solución o el tratamiento: tumbar a la persona en un lugar fresquito y tumbarla con las piernas encima, y así que se vaya recuperando. La hipoglucemia. La hipoglucemia es una afección dada por el nivel de azúcar, o sea, bajo nivel de azúcar en sangre, ya que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Pues cuando baja la cantidad de esta en nuestro organismo, se produce una hipoglucemia. Puede estar relacionada con el tratamiento de la diabetes. Igual el tratamiento puede traer algo que tenga bastante cantidad en azúcar, un alimento, una bebida que pueda contener azúcar, y reactivarnos un poquito, una Coca-Cola, un dulcecito, lo que sea. Luego tenemos el síncope y el ovace. El síncope es igual que la lipotimia, se pierde la conciencia, pero los síntomas pueden ser mareos, palidez, sudoración, debilidad, visión borrosa. Igual el tratamiento, bueno, la pérdida de conciencia se produce en este caso porque no llega bien la sangre a nuestro cerebro, no se riega bien y se produce esta pérdida de conciencia. El tratamiento, pues dejar a la persona igual, tumbarla en un lugar fresquito y levantar en las piernas. A las muy malas, pues un desfibrilador o un marcapasos. Luego, el ovace. El ovace es la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Entonces, más o menos igual como en la RCP en adultos, en niños y lactantes, contaré la de los adultos. Nos situaremos, si una persona vemos que se ha atragantado, corriendo nos situaremos a su lado. Daremos la inclinaremos un poquito y con el talón de nuestra mano le daremos entre las dos escápulas, daremos golpes interescapulares y daremos 5 golpecitos. Si vemos que no se le pasa, tendremos que realizar la maniobra de Heimlich, que nos colocaremos detrás del individuo con el puño colocándoselo justo en el esternón, como en la boca del estómago, y con el otro empujamos también e intentamos ayudarlo a que salga ese cuerpo extraño. Luego, convulsiones. Son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Luego, puede haber 2 convulsiones, las focales y la generalizada. Focales, como dice su nombre, está en un área concreta y determinada, pero las generalizadas se pueden encontrar en varias zonas de nuestro cerebro. Luego tenemos la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica, el cuadro clínico que se da a una persona cuando sufre una alergia a una sustancia, ya sea a lo mejor anestésicos y curares, la picadura de un insecto, sustancias con mucha carga de yodo, algunos fármacos como la morfina, por ejemplo, también. Y por último, veremos los contrastes radiológicos. Los contrastes radiológicos pueden ser administrados tanto vía oral como vía rectal en forma de enema y vía intravenosa. Por vía oral y rectal mayormente será bario, sulfato de bario. Y para vía intravenosa, yodo y gadolinio. El gadolinio se utiliza sobre todo para resonancia magnética. Luego, algunos de los efectos secundarios serían: del bario puede dar diarrea, náusea, vómito, estreñimiento, urticaria. El darte urticaria puede producir mucho picazón, la piel enrojecida, puede dar también dificultad mucho al tragar, al respirar, y presentan mayor riesgo siempre los pacientes con problemas renales, a lo mejor los que tienen también asma y fibrosis quística. Luego, yodo, pues puede dar síntomas de ritmos cardíacos anormales, náusea y vómito, presión sanguínea muy alta o muy baja, calores súbitos, irritación de la piel, urticaria. Y el gadolinio, por lo visto, es mucho menos probable que nos pueda dar algún efecto secundario. No suele dar casi nunca efecto secundario. Y si da, es una leve urticaria o picazón.
Algunos de los pacientes en riesgo con los que más hay que tener precaución a la hora de inyectarles un contraste serían los que tienen un historial de asma, como ya hemos dicho antes, historial de alergia, enfermedades cardiovasculares del corazón, como también hemos mencionado antes, problemas renales, sobre todo, y a lo mejor y también haber recibido una cantidad de contraste 24 horas antes, lo que sea, también cuenta mucho y no es bueno. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es más o menos todo lo que hemos estado dando en el curso y terminamos aquí. Muchísimas gracias y un saludo.